Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Fireman Tech. Como lo prometido es deuda, con este video comenzamos la serie de Java para proyectos. Vamos a comenzar de una forma muy básica. Si ya conoces las características del lenguaje de programación, seguramente te podrás saltar los primeros videos y pasar directamente a cuando comenzamos la programación orientada a objetos. Mm, Te recomiendo esperar a estos videos. Además, próximamente tendremos unos videos un poco más avanzados, como Java para desarrollo web, también frameworks, diferentes frameworks, y los cubriremos de una forma más completa para que puedas sacar el mayor provecho de Java para tu proyecto. Me presento, soy Ismael Escobar, tengo 8 años trabajando en proyectos con Java y algunas otras tecnologías, algunas de Oracle, algunas libres. Eh, bueno, estos cursos se llevarán a cabo con la versión 1.7 de Java. Abajo en los enlaces encontrarás información de cómo descargar e instalar Java en tu equipo. También te proporcionaremos algunos manuales para instalar algún entorno de programación, que en mi caso para cubrir este curso voy a estar utilizando Eclipse. Bueno, pues sin más, comenzamos. Bueno, entonces vamos a cubrir Java básico para proyectos y vamos a empezar con la parte de las características del lenguaje Java. Eh, Nuestro objetivo para tener algo claro es que puedas obtener los conocimientos básicos para participar en un proyecto de desarrollo o de mantenimiento basado en tecnología Java y revisar las mejores prácticas de la industria que se recomiendan al utilizar las tecnologías Java. Bueno, como vimos al inicio, vamos a empezar a cubrir lo que son las características del lenguaje. Posteriormente vamos a ver un poco de lo que son los objetos de Java, cómo vamos a hacer el manejo de fechas y de archivos. Si tú ya conoces todo esto, te recomiendo que te lo saltes y empieces directamente en lo que es la programación orientada a objetos. Porque la forma en cómo vamos a cubrir lo que es la programación orientada a objetos es totalmente diferente a cómo se ha venido cubriendo. También veremos lo que son colecciones y genéricos, una introducción a lo que es JDBC para manejo de bases de datos, eh, las librerías de Java Swing para presentar pantallas en el escritorio de la computadora y finalmente terminaremos realizando un proyecto en Java. Como ven, esto es muy sencillito, es como cómo utilizar un proyecto para PC en Java. Bueno, vamos a empezar por ver la estructura de una clase en Java. Eh, Todos los lenguajes de programación tienen palabras reservadas. Estas son un subconjunto de palabras que definen las instrucciones de un lenguaje. En cada lenguaje las palabras reservadas son diferentes. Si tú ya conoces algún otro lenguaje de programación, podrás ver que algunas son similares y que otras son distintas. Es precisamente por eso que empezamos con esta parte. Como las palabras reservadas en Java son muchas, pues las vamos a cubrir de una forma más estructurada y vamos a ir cubriendo subconjuntos de palabras reservadas según sea el tema que estamos revisando. Por ello, para esta presentación vamos a estar revisando
las palabras reservadas package, import, public, private, class, static, final, void y return. Las palabras en rojo tienen un significado más imperativo, y las palabras en azul tienen un significado más declarativo, y es por ello que están colocadas en diferente color. Bueno, entonces vamos a empezar. Y lo primero que se nos pide es realizar la práctica 1 o la mundo. Estas prácticas las vas a poder encontrar en la página de Fireman Tech. Las prácticas básicamente te permiten hacer lo que yo voy a estar haciendo, por si tienes alguna duda, si no entendiste algún paso de lo que hice. Vienen ilustradas paso por paso cómo ir generando los ejemplos que vamos a estar utilizando. De esa forma no te tienes que estresar. Si tú desarrollas en algún otro ambiente, como puede ser NetBeans o GDeveloper, también vamos a subir las mismas prácticas en esos ambientes, porque finalmente lo importante es que no solamente aprendas a desarrollar, sino sacar el mejor provecho del ambiente de desarrollo que vayas a utilizar. Como les dije en el principio del video, el ambiente que yo voy a estar utilizando, el entorno de desarrollo, es Eclipse. Bueno, cuando abrimos Eclipse, después de que nos pide una carpeta para guardar o donde se van a guardar las fuentes de nuestro proyecto, que se conocen como los workspace, vamos a entrar en esta pantalla. Esta pantalla es como que la carátula por default de Eclipse. Tenemos del lado derecho superior una flechita que dice Workbench. Le vamos a dar clic ahí en esa flechita, lo cual nos va a abrir nuestro ambiente de desarrollo. Este es un ambiente de desarrollo genérico para varios lenguajes de programación, ya que Eclipse no solamente se basa en el lenguaje Java, sino también permite desarrollar en otros lenguajes mediante el uso de plugins. Bueno, entonces tenemos varias áreas. De la izquierda tenemos el Project Explorer, donde vamos a ver todos los archivos de nuestro proyecto. En la parte central vemos un área grande, que es donde vamos a estar escribiendo el código. Del lado derecho vemos algunas pestañitas que nos van a ser útiles en algún momento. En la parte inferior vemos varias pestañas que nos van a apoyar, por ejemplo, a encontrar errores o a dar de alta servidores, varias cosas. Y en la parte de arriba pues tenemos nuestra barra de herramientas y nuestro menú. Sobre el área de Project Explorer vamos a dar New Project y vamos a escoger un proyecto de tipo Java. Le vamos a poner JBP, que es Java básico para proyectos 1, porque vamos a tener varios proyectos. Conforme vayamos avanzando en las unidades, pues vamos a tener que ir haciendo nuevas cosas, y pues nos conviene tener guardada la información de lo que ya hicimos, por si necesitamos recordar alguna cosa. Finalizamos. Nos pregunta si queremos asociar la perspectiva Java, le decimos que sí, y ya nos aparece nuestra perspectiva. Bueno, vamos a abrir del lado del explorador de paquetes o Package Explorer, y vamos a ver que debajo de JBP-1 aparece una carpetita que se llama SRC, que se conoce como Sources. Aquí le vamos a dar clic con el botón izquierdo del ratón. Vamos a pedir nuevo
y vamos a pedir un package, un nuevo paquete. Este paquete se va a llamar práctica 01. Le damos clic en Finish y vemos que debajo del directorio Sources acabamos de abrir un paquete llamado práctica 01. Aquí vamos a dar nuevamente New. Vamos a pedir una clase y vamos a poner Hola Mundo, así sencillito. Le vamos a dar Finish y ya tenemos nuestra primera clase Java. Discúlpenme, tengo un poquito de carraspera, estuve enfermo de gripa, de modo que de vez en cuando me oirán toser un poquito. Bueno, vamos a escribir el método main. Este método main es como un, ¿cómo se podría decir? Como una receta obligatoria cuando estamos trabajando con proyectos que van a la interfaz de la computadora. Si no estamos trabajando en proyectos de interfaz de computadora, no es necesario, pero en nuestro caso sí. Y siempre lleva las mismas palabras: public static void main string args. Bueno. Entonces vamos a colocar la siguiente sentencia: sysout. Vamos a dar control espacio así junto y vamos a ver que el IDE, que el entorno de desarrollo, nos genera la instrucción. Colocamos el hola mundo y guardamos. Después simplemente damos clic sobre el archivo y le pedimos que lo corra como una aplicación. En la parte inferior podemos ver una etiqueta que nos dice consola y que está imprimiendo ese hola mundo que nosotros hemos puesto. Bueno. Entonces vamos a ver, una clase se compone de las siguientes secciones: un paquete, package, importaciones, import, declaración de la clase class, atributos, método y constructor. Solo las primeras dos secciones deben de estar al comienzo del archivo. Los atributos, los métodos y el constructor deben colocarse dentro de la clase, pero el orden no es relevante. Bueno, vamos a ver algo interesante con la práctica que acabamos de hacer. Para empezar, creamos un paquete. ¿Qué son los paquetes en Java? Los paquetes son una forma de ordenar nuestro trabajo. Normalmente cuando vemos tutoriales en Java, los paquetes son lo de menos, cuando en realidad deberían de ser una parte muy importante. Es por eso que lo primerito que nosotros hicimos en este curso, tutorial, como lo quieran llamar, fue crear el paquete, y ya dentro de ese paquete pusimos una clase. Entonces declaramos nuestro package al inicio del archivo. Si nosotros quisiéramos realizar algún tipo de import, tendría que ir exactamente después de package. Y finalmente llegamos a la declaración de la clase. Un archivo puede contener muchas clases, sí, pero se recomienda que solamente lleve una. Entonces nuestra clase pública corresponde al mismo nombre del archivo. Finalmente, el método main se pide que sea público, estático y vacío, porque eso es básicamente lo que va a buscar el cargador de clases de Java para ejecutar esta clase, ¿no? Nosotros le decimos, oye, quiero que ejecutes hola mundo, y él va a ir a buscar un método llamado main, que sea público, estático y que no regrese ningún valor. Y aparte debe de recibir una lista de argumentos, un arreglo de argumentos, y pues parecía ser muchas declaraciones para algo tan sencillo como hacer la impresión de un hola mundo,
pero vamos poco a poco a ver cuáles son las ventajas. Entonces, ya hemos visto nuestra primer clase Java. Entonces, como vimos, package está al inicio, import debería de ser la siguiente línea o las siguientes líneas antes de la declaración de la clase. Vamos a realizar la práctica 2, donde vamos a tener ya un import, y esta se llama Hola Mundo Hoy. Vamos a imprimir la fecha y la hora de nuestra práctica. Vamos a crear un new package práctica 2, práctica 02, y vamos a crear una nueva clase Hola Mundo Hoy, y vamos a seleccionar aquí una casilla public static void main. Vamos a darle finalizar y podemos ver que sin escribir ninguna sola línea, el editor nos ha ayudado a generar el main. Vamos a borrar el contenido y vamos a hacer la impresión. Nuevamente utilizo el sysout. Recuerden, control espacio para que nos genere todo la línea de impresión. Hola mundo, hoy es, y vamos a hacer uso de una de las librerías de Java, que es el Gregorian Calendar. Nos lo marca en rojo porque no lo reconoce. Esto se debe a que Java guarda en paquetes las clases, y lo que nos está pidiendo es que indiquemos cuál es el paquete de esta clase. Bueno, hay varias formas en las que lo podemos hacer. Si ponemos un punto y regresamos, podemos ver que ya está Gregorian Calendar de Java útil. Le damos un clic y nos agrega, nos importa el calendario, ¿no? Después le vamos a pedir que nos dé una instancia de este calendario, y finalmente que nos dé la fecha. Entonces, esto lo vamos a ver un poco más adelante, el manejo de fechas, pero esto es lo que yo les quería mostrar. O sea, nosotros tenemos una clase que está dentro de nuestro paquete práctica 2, y estamos utilizando una clase que ya viene con Java, que nos va a dar un calendario y nos va a dar la fecha. Nosotros no estamos teniendo que hacer absolutamente más que llamar a este objeto de fecha para que nos diga qué día es hoy. Entonces vamos a ejecutarlo. Run as Java Application. Ok, me dice hola mundo, hoy es, bueno, me está diciendo en inglés, lunes 5 de mayo, y son las 18:11:39 del 2014. Bueno, vamos a continuar. Entonces volvemos a recordar. Primero nuestro package, después importamos las clases que vayamos a utilizar, y después generamos nuestra declaración de la clase, y finalmente atributos, métodos o constructores según necesitemos. Aquí tenemos nuestro package, nuestro import, nuestra clase y nuestro método principal, que nos permite ejecutar la clase en consola o línea de comandos. Vale.
Entonces, el método de ejecución de una clase es el método main. Cuando ejecutamos una aplicación Java, este es el método que invoca la máquina virtual. La estructura de main siempre es la misma, public static void main string args. La variable args siempre debe ser un arreglo de string. Se utiliza el nombre args, pues son los argumentos que recibe la clase al ejecutarse. Sin embargo, el nombre puede ser distinto siempre que sea un arreglo de strings. Eso es algo muy interesante. Eso quiere decir que nosotros podemos cambiarle aquí cualquier cosa. No necesariamente se tiene que llamar args. Y se sigue ejecutando. Han pasado 2 minutos aproximadamente desde la última ejecución. Bueno, un archivo puede contener varias clases, pero la única clase pública debe ser la que corresponde al nombre del archivo. Eso ya se los he explicado. Y lo más recomendable es tener una clase por cada archivo, a menos que los estándares del proyecto marquen que es necesario contar con más de una clase por archivo. Eso también ya lo habíamos revisado. Una clase puede contener varios métodos dentro de sí misma, por lo que podemos decir que una clase es una unidad contenedora de funcionalidades similares. Esto sí es un poco interesante y es precisamente la siguiente práctica que vamos a realizar, que es la práctica de la calculadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner varios métodos dentro de una clase que contengan funcionalidad similar. Entonces, vamos a ir nuevamente, vamos a crear un nuevo paquete, la práctica 03, y dentro de esta práctica vamos a generar una nueva clase calculadora podemos copiar el método main simplemente y vamos a ver algo. Vamos a pedir la suma de dos números, el 9 y el 3. Y queremos ver la suma de estos números. Entonces nos marca nos marca en rojo y nos dice que si que deseamos crear el método suma, le damos doble clic y nos crea un metodito suma. Le vamos a cambiar, vamos a pedir que regrese un entero y va a regresar un operando 1 y un operando 2 y pues obviamente va a devolver la suma. ¿Cuál es la suma? Operando 1 más el operando 2. Guardamos, ejecutamos y podemos ver que la suma de 9 y 3 es 12. Lo mismo podemos hacer si generamos otras funciones. Queremos la resta, queremos que multiplique y que divida. Vamos a colocar resta, multiplica y divide. Vamos a crear los métodos. Y vamos a comenzar a quitar las instrucciones que nos pone de más. Vamos a decirle que no queremos string, que queremos que devuelva int. Esto lo vamos a cubrir un poco más a fondo
En nuestro próximo curso vamos a pedirle el operando 1 y el operando 2. El operando 1 y el operando 2. Y el operando 1 y el operando 2. Entonces, el método que divide, pues debe dividir el operando 1 entre el operando 2. Debe multiplicar el operando 1 por el operando 2. Y debe de restar el operando 1 al operando 2. Vamos a disminuir el espacio entre nuestros métodos para poder verlos todos. Y aquí tenemos nuestra calculadora que suma, resta, multiplica y divide. Como ven, tenemos varios métodos que se utilizan con una misma funcionalidad. ¿No? Bueno, no una misma, sino parecida. Entonces nuestra calculadora suma, resta, multiplica y divide. Tenemos varios métodos. Estos métodos son llamados desde el método principal main y todos se relacionan entre sí para conseguir los resultados. Y bueno, la suma de 9 y 3 es 12, la resta de 9 menos 3 es 6, multiplicar 9 por 3 es 27 y dividir 9 entre 3 es 3. Bueno. Ya terminamos la práctica y vamos a revisar. Un método está compuesto de la siguiente forma. El modificador de acceso puede ser public, protected o private. El modificador de pertenencia puede ser static, el modificador de inmutabilidad final, el modificador de concurrencia synchronized. Esto es bastante interesante. Vamos a regresar a nuestros métodos. Podemos ver que tenemos que el método main es público y que los métodos divide, multiplica, resta y suma son privados. Esto lo que nos permite es desde dónde podemos acceder a los métodos. En nuestra siguiente práctica vamos a tratar de acceder precisamente a los métodos de la calculadora y vamos a ver que no podemos acceder a ellos si son privados. El modificador de pertenencia static nos indica a quién le pertenece este método. Y lo que estamos diciendo en este sentido es que el método main le pertenece a la clase calculadora, lo mismo que divide, que multiplica, que resta y que suma. No tenemos en este momento un modificador de inmutabilidad final, ni los de concurrencia, los synchronizer, pero también es interesante saber que estas palabras se utilizan con métodos. El tipo de retorno de un método, que este puede ser void, exactamente igual al que tiene el método main, o puede ser un tipo de dato nativo, que los vamos a ver en el siguiente curso, o puede ser cualquier objeto Java. El nombre del método puede ser cualquier cosa que no sea una palabra reservada, y argumentos de 0 a n argumentos separados por comas. Vamos a ver, en este caso el nombre de nuestro método es main, el nombre de nuestro método es divide, el nombre de nuestro método es multiplica. El método main tiene un argumento que se llama cualquier cosa, y el método divide tiene un argumento llamado op1 y otro argumento llamado op2. Lo mismo pasa con multiplica, con resta y con suma. El valor de retorno se indica mediante la palabra return. Entonces podemos ver que como nosotros en los métodos de divide, multiplica, resta y suma estamos diciendo que se va a regresar un valor entero,
utilizamos la palabra return para indicar qué es lo que vamos a regresar, que en este caso es el resultado de la operación. Y cuando el método es declarado como void, no es requerido un valor de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el método main es void y en ningún lugar tenemos la palabra return. No quiere decir que no la podamos utilizar, sino que no es requerida la palabra. En el momento en el que se acaba el método, Java asume que ha terminado y que debe regresar el control. Bueno, los argumentos de un método tienen la siguiente estructura: el tipo de dato, cualquier tipo de dato nativo u objeto Java, y el nombre del atributo. Como podemos ver en los métodos que hemos creado, int es el tipo de dato nativo y op1 es el nombre del argumento. Mientras que en main, string es un objeto de Java y cualquier cosa es el nombre del atributo. Los argumentos de un método pueden ser utilizados dentro de una función, quedando claro que los datos nativos se pasan por valor y los objetos Java se pasan por referencia. Eso es un poquito complicado de entender. Eh, Vamos a tratar de ilustrar a qué nos referimos. Vamos a ver. Voy a hacer un nuevo método, private. Le voy a poner paso valor int x, ok, y voy a poner x igual con 5. Estamos pasando una variable por valor y ahora vamos a pasar una variable por referencia. Vamos a utilizar en este momento un integer y vamos a hacer que vamos a poner otro ejemplo. Es más, vamos a quitar esto. Vamos a hacer una nueva clase. Vamos a llamar valor referencia.
static main. Ok, entonces ya tenemos nuestro entero A, que lo vamos a pasar por valor, y vamos a ver qué significa pasar por valor. Y ahora vamos a obtener un string buffer B con un texto cualquiera. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar. Ah, perdón, olvidé imprimir B. Vamos a volver a ejecutar. Ok, podemos observar que en el primer caso, aunque asignamos el valor de 5 a la X, ajá, este valor o el valor de A que se pasó al método y que en un principio era 1, no varió. O sea, pasamos el valor, pero una vez que hicimos esa copia del valor, estuvimos trabajando con la copia, ya no estuvimos trabajando con el valor original. Sin embargo, cuando trabajamos con el objeto, el string buffer, estamos trabajando directamente con el objeto, de modo que si lo modificamos dentro del método, este objeto se modifica a lo largo del programa. Esto es algo bastante interesante. Vamos a seguirlo cubriendo cuando estemos viendo la parte de métodos, porque vamos a hacer un repaso de cómo hacer métodos mucho más puntual, pero obviamente métodos para proyectos, no este tipo de métodos que estoy haciendo aquí. Aquí simplemente estamos viendo cuáles son las características que debe cumplir un método, que en este caso es tener su modificador de acceso y los diferentes modificadores, si es que queremos tener como static, como final, como synchronized, y los valores de retorno, que en este caso son vacíos en todos, y los argumentos que están recibiendo, ¿no? Si se les mandan argumentos de tipos nativos o si se mandan argumentos de objetos. Recordemos que el próximo curso es todos los objetos de tipo nativo, digo, todos los tipos nativos que se utilizan en Java. Bueno, eh, por estándar, el nombrado de una clase se realizan con palabras en formato camel, empezando con mayúsculas. Los ejemplos que hoy hicimos, hola mundo hoy, calculadora, si ven lo que significa el formato camel es cada palabra se separa por iniciar en mayúscula. O sea, hola es una palabra, mundo es otra palabra, hoy es otra palabra, ¿no?
Por estándar, el nombre de los métodos y de los argumentos se realiza en formato camel, iniciando en minúsculas. Main, suma, resta, cualquier cosa, como vemos, cualquier es una palabra, cosa es otra palabra, por lo tanto, la C de cosa debería de ser mayúscula, perdón. Eh, y aunque existe un estándar para el nombrado, el lenguaje de programación no impide que nombremos las clases con minúsculas y o los métodos con mayúsculas. Como hemos comentado, es un estándar adoptado por la industria. Eso es para que tratemos de que todos hagamos el mismo, la misma forma de nombrar el código. De hecho, recuerdo un proyecto donde un compañero nombraba ciertos métodos o ciertas eh, variables con el signo de pesos y dos guiones bajos, porque esto hacía, me parece ser que el, el decompilador no fuera o no tuviera la suficiente capacidad para decompilar el código, me parece ser, bueno, algo así que tenía que ver con seguridad, y realmente hacía difícil el leer eh, las clases que le escribía. Incluso llegó un momento en el que le pidieron que quitara todos los signos de pesos y guiones bajos de los nombres de sus métodos y de sus variables, y pues creo que si ya llevamos más de 1000 líneas de código se vuelve algo no muy agradable tener que hacer eso. Bueno, vamos a pasar a realizar la práctica 4. En esta práctica 4 vamos a empezar a usar un poquito de algunos elementos más del lenguaje. Entonces pedimos un nuevo paquete. Vamos a cerrar lo que llevamos trabajando hasta el momento y vamos a tener que modificar la calculadora. Para los que no quieran perder el código, pueden copiar y pegar. Ajá. Les va a pedir cuál es el nuevo nombre del archivo. Yo le voy a poner calculadora old por ser el viejito. Y lo que voy a hacer es cambiar el acceso de los métodos de la calculadora a públicos. ¿Por qué cambio el acceso? Porque quiero que sean visibles para que cuando genere mi nueva clase suma bar, me permita utilizar los métodos de la calculadora. Voy a cortar el método main, ya no lo vamos a utilizar. Si recuerdan, lo que yo he dicho es que el método main solamente se utilizará en la clase que va a ser ejecutada y solo en la clase en la que va a ser ejecutada. Entonces vamos a mandar a llamar a calculadora. Nos lo marca en rojo porque no la hemos importado. Nos pide que hagamos el import. Ahí está nuestra calculadora. Y podemos ejecutar. Estamos teniendo el mismo resultado de sumar de la calculadora que hicimos. Bueno, vamos a utilizar ahora
otros métodos que proveen objetos en Java. Si vemos, este es un método sin argumentos. Vamos a utilizar un método que se llama parseInt, que nos permite transformar una cadena en texto. O sea, si yo le pusiera aquí 9, le pusiera aquí leer número, como se ve muy feo, lo voy a bajar de renglón. Seguimos teniendo el 12, pero ¿qué pasaría si yo lo modifico? Si ahora quiero un 15. 15 más 3 son 18. 15 más 3 son 18. Entonces, como no sabemos cuál es la suma, vamos a poner suma es igual y ahora vamos a introducir un número desde la interfaz del usuario. JOptionPaint, escribo, genero el control espacio para importar el panel y le pongo show input diálogo. Le voy a pedir un valor. Dame un número. Ok. Ya tenemos y nos pide un número. Vamos a poner 10. 10 más 3 son 13. La suma es 13. Entonces ya tenemos un número. ¿Por qué no pedimos los dos números? Vamos a sumar 10 más 5 y me dice que la suma es 15. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando o estamos haciendo uso de varios métodos que se encuentran en diferentes clases y que nos proveen una funcionalidad, lo cual nos permite simplificar, ¿no? Estamos obteniendo dos números y los estamos sumando. Aún así, podrá decir que hay muchos que tenemos muchas líneas de código para hacer algo tan pequeño, pero la idea de Java es precisamente el construir librerías que nos permitan después reducir el código al reutilizar. Entonces, una clase puede hacer uso de los métodos y o atributos de otra clase siempre y cuando su modificador de acceso lo permita. Si recuerdan, tuvimos que cambiar los modificadores de acceso de la clase calculadora para hacer los métodos públicos. Una variable es un valor que es definido dentro de la estructura de un método y al igual que un parámetro, las variables requieren un tipo y un nombre, pero también pueden ser inicializadas al momento de ser declaradas. Las variables que no son inicializadas de forma correcta mostrarán errores de compilación. Una variable puede ser declarada en casi cualquier línea de un método y el alcance de una variable será marcado por su punto de inicio y hasta la primera llave de cierre del bloque en el cual fue declarada. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, recordemos, por ejemplo, yo tenía este public en suma. ¿Qué pasa si lo convierto en private? En el momento en el que yo lo guardo, me identifica un error. Me dice que suma no puede ser accedido. Es lo que yo les decía.
Si yo no tengo el permiso o privilegios de acceso a un método, pues no puedo verlo. Ya, vamos a ver lo que son las variables. Las variables son esas esos valores que están declarados dentro de los métodos. Entonces tengo int x y yo puedo inicializar x, puedo decir x vale 5. Esa es la inicialización de una variable. Y puedo tener otro bloque donde pongo int y igual a 2. Estoy inicializando una variable x y una variable y. Y ahora vamos a ver el valor de x y imprimimos la x y el valor de y también imprimimos la y. Hasta aquí no hay ningún problema. Me dice que x es 5 y que y es 2. Ok. ¿Qué pasa si intento acceder fuera? Me marca un error de la y porque la y solamente vive en el bloque en el cual fue declarada. Dado que fue declarada en el bloque más interno, no puedo accesarla desde el bloque más externo. Por lo tanto, solo puedo acceder a x que está declarada en un bloque más grande. Si yo tratara de acceder al valor de x fuera de este bloque, obviamente me diría que no puedo. Public static void ejemplo. Ok. Me marca un error sobre la x debido a que la x está declarada para este bloque de código y una vez que terminan las llaves no puede ser utilizada en otra parte del código. Ese es el alcance de nuestras variables. Si quisiéramos una variable que pudiera ser accedida desde fuera, desde un lugar más externo, podríamos poner una z. Okay. Y esta z sí puede ser accedida en el bloque de código de la clase completa. ¿Okay? O sea, toda la clase puede utilizar a la variable z. Ok, me está marcando un error porque no he puesto el static. Obviamente, ejemplo no es llamado en ningún lugar, por ello no imprime z, pero una vez que mandamos a llamar la función, podemos ver el valor de z. Obviamente z puede ser utilizado dentro del main en cualquier posición, dado que cubre toda la clase. Obviamente si intentamos acceder a z desde otra clase, pues ya no sería factible, ¿no? Ya no está dentro del rango del bloque al que pertenece. Muy bien. Los atributos son variables globales de la clase, es decir, estos valores se encuentran visibles para ser utilizados en todos los métodos de la clase. Un atributo está compuesto de la siguiente forma: el modificador de acceso, public protected private, el modificador de pertenencia static, el modificador de inmutabilidad final,
el tipo de dato, nativo o cualquier objeto Java y cualquier cosa que no sea una palabra reservada. ¿Qué quiere decir esto? A este Z que acabamos de mostrar hace un momento, esto es lo que se conoce como un atributo. Está a nivel de clase y todos los métodos pueden observarlo. Entonces definimos variable como cualquier valor declarado dentro de un método y atributo cualquier valor declarado a nivel de la clase. Eso es algo muy importante porque muchas veces les dirán, oye, necesitas tener 6 atributos: peso, volumen, eh, cantidad de rayos gamma, no sé, algo así por el estilo. Y eso quiere decir que los atributos deben de quedar a nivel de clase y no en los métodos. El modificador de pertenencia static indica que tanto métodos como variables le pertenecen a la clase. Cuando el modificador static no se declara en un atributo o en un método, esto indica que la variable pertenece al objeto. Vamos a ver, ¿qué significa eso? Hace un momento, sin la palabra static, me mandó un error. Este error me lo envía porque me dice, hey, Z no le pertenece a la clase, no puedo acceder Z. Y eso es cierto. Para que le pertenezca a la clase, debe de contener el valor static. Pero entonces, ¿a quién le pertenece en el momento en el que no tiene un static? Bueno, eso es más o menos sencillo. Le pertenece al objeto. Tal vez sea un poco difícil entender cuál es la diferencia entre clase y objeto. Yo veo las clases como la plantilla. Supongamos, tengo una plantilla silla que sé que tiene respaldo, asiento, patas y un objeto silla. El objeto físicamente me puedo sentar en él. La clase no, la clase solamente es el concepto abstracto de la silla. Es lo que me indica qué es lo que contiene, pero no me puedo sentar sobre una clase. Es un objeto sobre lo cual tengo que sentarme. Entonces, para poder imprimir Z, necesito un objeto. Y para obtener un objeto, necesito crear el objeto. Y ahora sí, puedo tener acceso a la variable Z. La variable Z le pertenece al objeto, no le pertenece a la clase. Es necesario distinguir que clase y objeto no son lo mismo. Una clase es una definición de métodos y atributos, lo que yo les decía, una plantilla. Y un objeto es una instancia de la clase. Cada instancia tiene la misma funcionalidad que le ha sido dada por la plantilla, que es la clase, pero sus atributos pueden variar. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo puedo tener una silla de esas plegables que son durísimas, o puedo tener una silla muy cómoda de esas que tienen cojín, respaldo, parecida a la de los jefes con los cuales trabajo. Entonces vamos a realizar la práctica 5, atributos. Nuevamente, vamos a crear otro paquetito. Si empiezan a observar, ¿qué es lo que hemos hecho? Nuestros paquetitos van guardando la información de lo que hemos ido realizando el día de hoy. Cada práctica es diferente y cada práctica hemos visto algo nuevo. Y esto nos permite tener identificados perfectamente en qué práctica vamos. Oh, me he equivocado en el nombre. Cuando se equivoquen en un nombre, pueden ir aquí a Refactor, Rename,
y ya, queda modificado. Cada paquetito va guardando el trabajo que hemos hecho con respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. Y hemos ido construyendo posteriormente, con ayuda de esos paquetitos, cosas más interesantes. Entonces vamos a poner public x y vamos a imprimir el valor de x. El valor de x en A es ok. Tenemos una clase A que no tiene la declaración estática. Tenemos una clase B que va a tener la declaración estática. Y vamos a crear una nueva clase atributos. Y vamos a ver los estáticos. b.x es igual a 5. Le estamos dando a la variable x que se encuentra en b el valor de 5 y lo vamos a imprimir. El valor de x en b es 5. Que es lo que nosotros dimos. Si lo cambiamos a 9, pues obviamente nos dirá que es 9. Pero no puedo hacer lo mismo con A. Inmediatamente me dice, no puedo hacer una referencia estática a un campo que no es estático o a un atributo que no es estático. Entonces, forzosamente necesito crear el objeto. Y ahora sí, el valor de A es 5. Y vamos a tratar de imprimir. Y nuevamente me va a decir, no se puede hacer una referencia a un método no estático. O sea, no puedo acceder a un método que no es static a menos que tenga un objeto. Yo creo que en este punto van a tener varias preguntas. Cualquier pregunta que tengan nos la pueden realizar con confianza en nuestra página de Facebook o en los comentarios en Fireman Tech o en la página de GMAS. Ahí estaremos resolviendo sus dudas. Vamos a entrar un poco más a fondo en todo esto de lo que son los objetos, porque nos hace falta ver muchas cosas acerca de los objetos de Java, pero hasta el momento estamos viendo objetos static o campos, atributos y métodos static y non-static, ¿no? O que pertenecen a los objetos o instancias. Muy bien.
Con esto terminamos nuestra práctica número 5. A diferencia de las variables, los atributos se inicializan por default. Los tipos de datos nativos se inicializan en 0, los números, en false los booleanos y en -1 los caracteres. Los objetos Java se inicializan a null. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo aquí le estoy asignando a mi X un valor, pero si yo la imprimo, desde un inicio, podemos ver que el valor de A es 0. Ya tiene un valor. Si yo quisiera declarar una variable X en mi programa, así, simple y sencillamente, y hacerle un sysout del valor de X, me marca un error y me dice que la variable no ha sido inicializada. Eso quiere decir, todas las variables deben de ser inicializadas, mientras que los atributos son inicializados por default. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Los atributos y los métodos de la clase static son visibles en los métodos de las instancias, pero un método o atributo declarado para un objeto requiere una instancia para ser utilizado. Exactamente lo que estamos diciendo aquí. O sea, para poder acceder a la variable X y al método imprime, tuvimos que crear un objeto, porque esos son atributos y métodos de las instancias, de los objetos. Instancia es como un sinónimo de lo que es objeto. Los atributos y los métodos de la clase, aquellos que tienen el static, son visibles desde otras clases si su modificador de acceso lo permite, es decir, si son públicos. ¿Qué quiere decir? Si yo a B le cambio su acceso a private, entonces ya no será visible y me marcará errores. Tienen que ser públicos. Todas las clases tienen un constructor por default. Es el que se utiliza a menos que declaremos un constructor de forma manual. Un constructor es un método especial que tiene el mismo nombre de la clase y no posee un tipo de retorno. Un constructor no puede ser static ni final, aunque sí existen los constructores estáticos. Un constructor es el método que es llamado al crear una instancia de una clase. Normalmente es utilizado para inicializar los atributos de la misma. Vamos a realizar la práctica 6 y ver qué es lo que decía. Bueno, esta opción que yo utilicé en la práctica 5 de new A es lo que se le conoce como constructor por default. Todas las clases tienen un constructor por default sin argumentos. Todas. Entonces vamos a crear para nuestra práctica un nuevo paquete, como lo hemos venido haciendo. Y vamos a crear la clase ejemplo constructor. Vamos a cerrar los atributos, la calculadora y las variables. Recuerden que siempre que requieran tener el método main, pueden pedirle al IDE que construya el método main. Yo, como estoy muy acostumbrado y la fórmula me sale casi mágicamente de los dedos, puedo escribirlo con los ojos tapados. Bueno, casi.
Eh, Hola, después de un pequeño percance con la luz, regresamos. Bueno, nos quedamos en la práctica 6. Vamos a hacer un ejemplo de un constructor. Ok, tenemos nuestro main ya listo. Vamos a ir a la clase A de la práctica 5 y vamos a crear un constructor. Este es un constructor vacío, es un método que no tiene ningún tipo de retorno, simplemente tiene el mismo nombre que la clase. Y después tenemos un constructor con un parámetro inicial para inicializar la variable x. Muy bien. Entonces vamos a nuestro ejemplo de constructor. Vamos poniendo un constructor. Por omisión nos está marcando que no tenemos importada la clase A. Control espacio y pedimos la práctica 5. Bien, vamos a ver. Nos pide que asignemos un 5. Vamos a... Me faltó. Vamos a imprimir. Muy bien, nos muestra que el valor de A es 5. Lo estamos asignando a partir del constructor. Y ahora vamos a utilizar el constructor vacío. Vamos a imprimirlo con el constructor vacío, exactamente igual que en la primera. Y después vamos a modificar el valor, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Vamos a imprimir. Como podemos ver, ambas son variables A, simplemente que tenemos la variable A o la variable 1 y la variable 2. Vamos a modificar el nombre. Tenemos la variable 1, cuyo valor es 5, y la variable 2, que imprime el valor de x. Al no asignarle ningún valor en el constructor es 0. Y después modificamos el valor a 8, con lo cual el valor de x dentro de nuestra variable 2 es 8. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer algo. ¿Qué pasa si yo comento el método por default? Dijimos que todos tenían un método por default. Sin embargo, todas las clases tienen un método por default hasta que nosotros explícitamente declaramos un constructor. En el momento en el que nosotros explícitamente declaramos un constructor, ya no existen los constructores por default. Si queremos tener el constructor con un entero y el constructor vacío, tenemos que declarar ambos constructores en la clase. Bueno, la otra cosa, comentamos que hay constructores estáticos. El constructor estático es un constructor de la clase, no del objeto. Static
estamos diciendo x es igual a 33. Entonces podemos ir aquí. Si ven, automáticamente nos incluyó la clase B, al ya tener una referencia hacia A. Y podemos ver que B es 33. El constructor estático se inicializa los variables estáticos de la clase. No puede inicializar los valores de un objeto. Bueno, vamos a terminar ya este curso, esta primera parte del curso. El constructor por default es un constructor sin parámetros. Sin embargo, nosotros podemos agregar el número de parámetros que sea necesario a nuestro constructor. En este momento nosotros agregamos uno. Y también podemos definir más de un constructor para una clase con distintos parámetros. Esto, recuerden, solo funciona para los constructores de objetos, no para el constructor estático. Si el constructor es private, ninguna otra clase podrá crear una instancia de dicha clase. Vamos a ver nuevamente. Vamos a minimizar mi Task Manager. ¿Qué pasa si yo elijo hacer private este constructor? Nuevamente nos marca un error, como si no existiera. Eso se debe a que solamente puedo crear objetos A dentro de A, con el constructor vacío. Public. Ok. Bueno, entonces, para terminar, repasamos. Una clase se compone de las siguientes secciones: package, import, la declaración de la clase class, sus atributos, sus métodos y el constructor. Aquí tenemos los package, los import, la clase, un método estático. Aquí tenemos el package, la clase, un atributo, dos constructores y un método. Acá tenemos un atributo de clase, un método de clase y un constructor de la clase, ¿no? Un static. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda o pregunta, mándenlo a nuestra página en Facebook, en Gmas o en Fireman Tech. Vamos a dejar en los comentarios la información de donde podrán descargar las prácticas y pues nos estamos viendo lo más pronto posible. Ya tenemos bastante material adelantado, ya simplemente es ir haciendo las grabaciones de los videos. Bueno, pues hasta pronto, nos estamos viendo.